Entonces es regresar a la sensación que te dice tu cuerpo. Iniciarte en ese viaje hacia el cuerpo, pero sintiendo y pensando. Tengo cosas que decir, sí tengo cosas que decir. Todo esto que ya pasó, pues sí tengo cosas que decir. Y les advierto que soy muy rebelde, soy muy rebelde. Porque todas las personas tenemos algo que contar. Experiencias que compartir. E historias que narrar. Hola, en este episodio de Conversando tuvimos el honor de platicar con la maestra Sonia Castañeda Figueiras, quien es la primera bailarina graduada de la Escuela Nacional de Danza de Bellas Artes. Ella, como bailarina profesional, tuvo la oportunidad de pertenecer a diferentes grupos, tanto mexicanos como extranjeros, lo cual le permitió el poder viajar a diferentes países, tanto de Europa como de Asia. Además, ella ha dedicado también su trabajo a la docencia, por lo tanto, pues ha formado diferentes generaciones de artistas y también ha trabajado y ha dedicado su profesión a la investigación con el libro Hacia una escuela mexicana de ballet. Ella actualmente se dedica a la capacitación de docentes, lo cual le permite también seguir transmitiendo sus amplios conocimientos y sus experiencias en este arte. Espero que puedas disfrutar este capítulo tanto como yo lo hice. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando. El día de hoy tenemos a la maestra Sonia Castañeda Figueiras. Bienvenida, maestra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ella es la primera bailarina graduada de la Escuela Nacional de Danza de Bellas Artes y fue alumna de grandes maestros como Gloria Campobello de la Escuela Nacional de Bellas Artes y Margaret Krask del Metropolitan Opera House de Nueva York. Como bailarina profesional ha pertenecido a grandes grupos entre mexicanos y extranjeros como el Ballet Concierto de México, Ballet de Cámara, Ballet Nacional de Cuba, Ballet Clásico de México, lo que le ha permitido viajar a toda Europa y a Asia. Posteriormente también ella se ha dedicado a la docencia y pues ha formado diferentes generaciones de artistas, creando el taller de danza Espacios, el grupo Genesis, con el cual compartió también una gira en Seúl, Corea. Y además también la maestra se ha dedicado a la investigación con el libro Hacia una escuela mexicana de ballet, y ella actualmente se dedica también a la capacitación de docentes, lo cual pues ha permitido también el seguir transmitiendo estos conocimientos y estos aprendizajes sobre la danza. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría que nos fuéramos un poquitito más atrás y creo que empezando por usted, me gustaría que nos platicara quién es la maestra Sonia. Pues yo actualmente soy una maestra de ballet que ya cerca de los 92 años, pues todavía doy clase y todavía investigo. Fui primera bailarina de la compañía, lo que ahora es la Compañía Nacional de Danza, que antes, soy fundadora, porque se llamó el Ballet Clásico de México en los años de 1963, cuando estaba el maestro Gorostiza en la dirección del Palacio del Instituto Nacional de Bellas Artes. Eso en Ciudad de México. En la Ciudad de México. Okay. ¿Usted es originaria de la Ciudad de México? Yo soy originaria de la Ciudad de México. Ok. Entonces soy una maestra radicada en Mérida, Yucatán, que todavía da clase, que todavía está activa a esa edad. Okay. Y nos podría platicar un poquito, bueno, no un poquito, que se extienda todo lo que usted guste. ¿Cómo es que inició su camino hacia la danza? ¿En qué momento le empezó a gustar? ¿Desde niña? ¿Lo vio, lo observó, lo conoció? Yo siempre lo he dicho, que a mí la danza me encontró. Yo no encontré la danza. ¿Y cómo fue eso? Desde que yo empecé a caminar, empecé a bailar, y hasta la fecha, yo oigo la música que sea, yo me pongo a mover. Entonces mi madre empezó a ver que yo hacía eso.
Yo tenía mi madre era tremendamente sensible, ¿no? Y se dio cuenta, y desde muy niña, a pesar de que nos fuimos de la Ciudad de México por el trabajo de mi padre, entonces yo bailaba todo el tiempo. En la escuela bailé, en el kinder bailaba. Desde los 3 años yo por ahí tenía mi trajecito de mariposa de este tamaño. Desde los 3 años bailé en el escenario. Era la que estaba en los festivales. En el kinder. Sí. Sí, siempre en el kinder. Y ya cuando regresamos a la Ciudad de México, pues a la Escuela Nacional de Danza de Bellas Artes. Ok, usted ya estaba decidida desde chiquitita. Sí. O sea, eso lo tuvo muy claro. Lo tuve muy claro y no quería hacer otra cosa más que eso. Y no veía otra cosa más que eso. Okay. Los teatros me fascinan y las iglesias también. Y yo ahora sí, como decía una maestra mía de literatura en la secundaria, que ella no sabía diferenciar entre si le gustaban los teatros por iglesias o las iglesias por teatros. Chistoso, ¿no? Lo puedo decir igual. Había algo muy espiritual en los teatros y en las iglesias había mucho de arte, ¿no? No lo puedo entender, pero esas emociones que no sabes qué pasa, ¿no? Ok. ¿Usted acostumbraba de niña a ir a los teatros? Pues de niña yo vivía en la selva, en Coatzacoalcos, o yo vivía en el norte, no había teatros. Ok. Entonces yo bailaba. Para mí, cuando entré a la Escuela Nacional de Danza, que estaba en el Bellas Artes, yo me sentí como si estuviera llegando al cielo. Sí. Tú podías entrar por el cuarto piso, por atrás del Bellas Artes, por el cuarto piso estaba la escuela, y en el segundo piso entrabas al escenario. Y un día yo me metí por el segundo piso y fui directo al escenario, y ves eso, no había nadie, porque luego pues, están los que manejan el teatro, los que manejan el escenario. Yo sentí que ese era mi lugar. ¿Ah, sí? Sí, pero una cosa, yo creo que ancestral. Yo puedo decir que como una cosa ancestral, sí. El día de hoy, que sé que tenemos emociones ancestrales, yo sentí que ese era mi lugar. O sea, en ese momento cuando usted estuvo ahí parada frente al teatro sola, se dio cuenta que era... En el escenario. En el escenario, ajá. Sí, yo venía de la provincia por el trabajo de mi padre, sí, ¿no? Y entonces llegamos en un invierno y en enero, porque antes era en enero que se hacían las inscripciones de todo. Pues me fueron a inscribir a la escuela y ya allí estuvo ese último año que yo llegué a la Ciudad de México, estuvo en el teatro la escuela. Luego nos pasaron hasta Polanco, donde está cerca el conservatorio ahora, lo que hoy es la embajada de Cuba. Ahí estaba la escuela. ¿Y por qué decidió que ballet? ¿Yo? ¿Por qué decidí ballet? Porque hay muchas disciplinas, pero ¿por qué específicamente? Porque me volvía loca. Okay. ¿Tú no has sentido locura por algo? Sí. Bueno, pues así, igual. Igual. Era bailar con la música, con el piano, tomar clase con el piano, ver que estaba yo casi acabando la carrera en 8º año cuando llega Alicia Markova y Dolin, los primeros bailarines de Gran con bailarines.
Ya profesionales. Y poner la nariz ahí a donde estaba el cristal para ver, a bailarlos, no. Es como si en tu carrera encuentras pues a un virtuoso de niña y lo ves. Ok. Dices, Yo quiero ser como... no, yo ya había decidido, pero Sí. más cuando llegas al escenario, pues sí sientes, ¿no? Sí. Que eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú eres. No solamente quieres, sino tú eres. Ok. ¿Cuántos años duró en la Escuela Nacional? Son 8 años para ser una 8 carrera años. bailarina, y después estudié con maestros que había una francesa y un ruso. El de la foto, ese es el maestro ruso, pero no era suficiente para mí. Yo necesitaba más. Siempre he querido más. Soy la loca del más. Ya no hay más. Tengo que parar ya. No. Entonces, quería irme a estudiar a Francia porque una amiga mía, una compañera, se había ido. Y ha tenido la beca de Francia para estudiar en París. Y ahí estuve reuniendo mis quintitos, así con mucho trabajo. Y entonces, cuando ella regresa, estuvo 2 años. Cuando ella regresa, me dice güera, porque ella dice güera a todo el mundo. Dice, no, güera, no te vayas a París, todo está en Nueva York. Ah, bueno, pues a Nueva York. Pues te hago caso y me voy para allá. Sí, con una maestra que había sido alumna de uno de los más grandes maestros del siglo pasado. Un italiano, volvemos al principio, ¿no? A Enrico Cecchetti. Okay. Mi maestra era inglesa porque Cecchetti había estado mucho tiempo en Europa de acá, porque estuvo con los rusos, pero cuando vino la Revolución Rusa salió y entonces se fue a Europa. Estuvo mucho tiempo haciendo bailarinas y maestras en el Southwell de Inglaterra. Y entonces ella fue alumna de él y daba clases en el Metropolitan Opera de Nueva York. Y ahí fui a donde yo fui a dar. Ok, entonces de la Escuela Nacional se pasa a Nueva York. No, yo ya me había, como 2 años tardé en estar en México, y ya deseando, había esta maestra francesa muy buena y este maestro ruso. Entonces, a la escuela italiana, la escuela antigua italiana, que es fuera de este mundo, ya no se baila así. ¿Por qué fuera de este mundo? Porque hacían cosas que ya no se hacen. Ok. Unas baterías nosotros especiales, y el salto, el produce muchas bailarinas de salto, ya no se salta tanto, ya no se, el batí, vaya, la batería ya no se usa, ya no se salta, entonces ya es todo muy light, es más gimnástico. Okay. Que lo que era la batería, el academismo, el adagio, unos adagios impresionantes, con una dificultad tremenda, ya no se enseña, ya no se da. Porque les da hasta los rusos, que fueron los que heredaron de alguna manera la tradición italiana y francesa, porque los rusos sí la heredaron durante el imperio. Traían maestros de Italia y de Francia y formaron lo que fue más tarde la escuela rusa. Okay. Sí. Pero mi maestro, cuando la Revolución Rusa, pues salió y se fue a Europa, ¿sí? Y entonces mi maestra era inglesa, pero era de la escuela italiana.
del maestro Enrico Cecchetti. Venía del origen. Sí, o sea, sigues las tradiciones, Sí. sigues la esencia, porque las escuelas son diferentes. Ahorita ya no, la escuela francesa existe todavía, pero no en el auge que fue en la época que se desarrolló el ballet muchísimo en Francia, ¿no? Pues ahí está la nomenclatura, es en francés todo, Sí. todo es en francés. Ok. Entonces llega a Nueva York y ¿qué sucede ahí? Pues a tomar clase con mi maestra Margaret Grass todo el tiempo, porque esa era mi intención. No, mi intención real era quedarme en Nueva York, pero era difícil entrar a una compañía. Las compañías son privadas, a veces no hay unos subsidios como es en Rusia o es en Francia. En Estados Unidos tiene que tener mucho dinero para tener una compañía y hay un subsidio, ¿no? De los millonarios estos que hay, ¿no? Montones de millonarios. Entonces cuando yo llegué, American Ballet Theater estaba fuera, no tenía subsidio. Había el New York City Ballet, el de Balanchine, ellos sí tenían subsidio. Entonces estaba muy difícil. Es muy difícil encontrar una compañía porque cuesta muchísimo dinero. Por eso México no la tenía. Okay. Hasta que se decidió. Tenía una compañía de danza contemporánea, pero no, entonces fue difícil enfrentarme a ciertas realidades, ¿sí? La estatura, como te decía yo, ¿sí? Nosotros en México éramos todas chiquitas, porque saltamos más. Hay capacidades, son como las gimnastas, haz de cuenta, ¿no? Son chiquitas. La Comaneci era chiquita, precisamente porque no se puede hacer demasiado cuando eres una gente muy grande. Hay ciertas capacidades, ¿no? Pero pues así son los americanos, así son, y pues no les puedes quitar sus reglas, ¿no? Sí. Entonces yo a lo que me dediqué es aprender la técnica Cecchetti, que era mi maestra, que no puedes comparar. American Ballet Theater teníamos una maestra rusa, obviamente Balanchine era ruso, entonces yo no quise, porque tienes que ser de una manera, de un estilo, no puedes enredarlos de estilos, porque es como si fueran de chile de dulce de manteca. Okay. También hasta los pianistas tienen sus maestros especiales. O sea, usted ya venía con una escuela que era pues la mexicana, entonces llega a Estados Unidos. Los mexicanos no tienen, Yo soy la única loca que tengo un libro que se llama Sí. Hacia una escuela mexicana de ballet. Sí. La única loca. Libro del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, entonces venía el verano, cierran todas las escuelas porque el calor en Nueva York es peor que el de Mérida. ¿Ah, sí? Sí. Wow. Y cierran. Y hasta dentro de 2 meses, ¿qué hago yo en 2 meses? Mi maestra se va a dar clase se van a dar clase a donde hay más fresco, un poco más al norte, casi en Canadá. No sé dónde se iba. Y entonces dije, 2 meses, tomar clase con otro, me ha costado un trabajo, porque es difícil la técnica Cecchetti, es dificilísima. Para yo perder todo lo que tiene la técnica. Y luego me regresé a México. México. Quienes no estamos involucrados en la danza, en el ballet, ¿nos podría explicar un poco más a detalle en qué consiste esa técnica? La técnica Cecchetti
Se caracteriza por la limpieza de la ejecución. Hace más bailarines de allegro. El allegro es como la palabra en música, es un ritmo que manda más al salto, a la batería, que sí, es una cosa muy especial, con adagios muy, muy difíciles, entonces menos exhibicionista que los demás, y ahora en la actualidad se dedican a más extensiones, a decir, ay, cómo sale de eje, que en lugar de danza. Okay. Se ha desaparecido los alegros, las baterías, las combinaciones, ha desaparecido la danza. Ahora es más, mírenme hasta donde levanto la pata. La danza y la música fueron creciendo junto. Ya no se baila en ciertas, más que los ballets, se bailan los ballets que son tradicionales. El ballet clásico, como clásico porque le llaman, porque se estancó, y las bailarinas de danza contemporánea tienen todititita la razón. Entonces por eso apareció Isadora Duncan, ¿no? O sea, otra manera, nos bailan de puntas, se mueven diferente. Okay. Ese fue el movimiento, pero ya no se baila el ballet clásico como se bailaba, se perdió. Okay. Y entonces regresa a México. Regreso a México y pues había 2 compañías y pues doy la frustrada del siglo, y de repente el Ballet Nacional de Cuba es invitado por Moscú, Rusia, a la URSS. Acababa de triunfar la Revolución Cubana. Necesitaban bailarines. Viene el Ballet Nacional de Cuba, todo el mundo se entusiasma como loco. A ellos les faltaba, tenían la mitad o más de la mitad de su compañía eran americanos, eran de Los Ángeles, bailarines americanos. Entonces, ¿qué pasa? Que se van a Rusia y las cosas estaban a nivel político muy duras. Sí. Muy duras, estaba Cuba en medio, ¿no? Entonces necesitan bailarines. Entonces llaman a México y a la Argentina, que era donde había ballet clásico. ¿Sí? Y ya llaman y me llaman a mí, pues salgo encantada. Imagínate nada más conocer la escuela Vaganova en lo que antes era Leningrado, que ahora es San Petersburgo. Lo que era eso, no. Y allá 9 meses girando por todo Alemania, todo, bueno, que fue Rusia, fue Alemania del Este, obviamente, Hungría, Checoslovaquia, y cuando nos íbamos a China, pues peor, nosotros no teníamos problema. México nunca ha tenido problema con nadie a nivel. Fuimos a ver al embajador ruso, el embajador mexicano en Rusia. Ustedes pueden ir a donde sea. Y entonces vamos para China. ¡Ay! En plena Guerra Fría, en plena Guerra Fría. Y allá nos fuimos. Entonces imagínate. ¿Cómo fue su experiencia? Los chinos nos pusieron un tren para que viajáramos por todo China. Llevamos al sur, a Cantún, regresamos al norte, llegamos a Pekín,
¿sí? Pasamos por Siberia, obviamente, ¿no? Nada más a cargar gas, y otra vez para arriba, llegamos a Pekín. De Pekín a Cantón, de Cantón a Shanghai. De Shanghai a Nankín, de Nankín regresamos a la capital, a Pekín, mientras en el viaje pusieron 5 bailarines, 5 maestros de folclore, no, 2 para que nos enseñaran una danza china. Creo que por ahí anda la danza china. Y yo, pues claro, encantada también. metida ahí, en el tin, 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 tin. Ya al final de la gira bailamos la danza china. Yo con los cubanos, pues eran mis hermanos, ¿no? Sí. Nos creamos así como una amistad como de fraterna. O íbamos a China y algunos enloquecimos con China, yo entre ellos éramos 2 locos, era un cubano y yo. Andábamos con los chinos todo el tiempo, comíamos con los chinos y comíamos con los occidentales. O sea, la locura. Para mí fue la locura de China, ¿no? Ya regresamos a Pekín. Y de Pekín, pues ya regresamos a Moscú. Y de Moscú a Polonia. ¿Sí? Polonia, a Checoslovaquia. Los teatros. ¿Cómo eran? El Kirov. La locura. Bueno, te he dicho que pues que no sé si los teatros son iglesias o las iglesias son teatros. Para mí creo que es igual. En una iglesia no bailo porque no me dejan, pero yo bailaba, ¿no? Y entonces, pues imaginas ese teatro de Hungría, en donde todavía tiene agua para pasar, donde se levantan las puertas para pasar al teatro, pues es un teatro de la época medieval, ¿no? O todo Europa del Este. Hungría, Checoslovaquia. Estábamos en Hungría cuando lo que pasó con Cuba, que los invadieron, y ya nos regresamos. Íbamos a seguir a Egipto y no sé qué otro lugar. Pero pues estaban muy asustados. Regresamos. Y al mes me regresó a México porque mi familia me necesitaba. Regresas, pero después en México no había nada, hasta un tiempecito que tardamos en hacer el Ballet Clásico de México, que más tarde fue se llamaba Ballet Clásico de México y ahora se llama Compañía Nacional de Danza. ¿Sí? Que usted es una de las pioneras. Soy una de las fundadoras. No pionera, fundadora. Sí. ¿Y cómo fue ese trabajo como fundadora? Teníamos el apoyo ya del gobierno. Para el estreno fueron 6 programas. Para el estreno, ¿sabes lo que es 6 programas de ballet? Casi todos los clásicos, que los clásicos son Giselle, Bella Durmiente, Lago de los Cisnes, los clásicos, Coppelia, más todas las coreografías nuevas y los coreógrafos nuevos, ¿no? Entonces, pues a los 9 meses nos dijeron adiós. Cada quien a su casa. Porque pues ya no había subsidio y estaba por cambiar el gobierno. Que adiós. ¿Tú sabes lo que fue eso? Pues tremendo. Y decidimos, no, ¿cómo le hacemos para que Bellas Artes nos preste todo el vestuario y la escenografía y nosotros conseguimos funciones?
para que cuando venga el subsidio sigamos juntos, porque había costado mucho trabajo hacer la compañía, desbaratar 2 grupos que eran ballet clásico y ballet que era ballet concierto de México y ballet de cámara. Sí, yo estaba en ballet de cámara porque regresé a México así con toda mi depresión, arrastrando las patas. Después de haber estado en Europa, en Asia. No. Es una compañía que, pues, profesional. Sí. Viajando por todo el mundo. Sí, claro. Y por todo el mundo de ballet clásico, porque pues, por algo, los chinos impecables. Impecables y con una disciplina, qué barbaridad. ¿Qué disciplina tienen los chinos? Era la época en donde nada más veías puros vestidos de azul. Cuando yo vi esa cultura dije, estos no tardan en ser los amos del mundo. Lo dije cuando los vi. Cuando vi que cuando entrábamos en el ferrocarril estaban todos con el instrumento que fuera, al mismo momento picaban, todos, y con una disciplina, vestidos de azul y haciendo, todavía no había ese Shanghai que ahora hay. Yo veo Shanghai, este no es el Shanghai que yo conocí, ¿no? Pues cosas maravillosas. Sí. ¿Qué no aprendes en 9 meses? Mucho. ¿Qué no aprendes? De la vida, de los teatros, ¿no? No bailamos en el Boy Show, pero en San Petersburgo sí viajamos, bailamos en el Kiro. Okay. O sea, tu país no te daba esas cosas en esa época, tenías que ir. Y finalmente regresa y toda esa experiencia, todos esos aprendizajes y esos conocimientos, pues los coloca ya en la fundación de la compañía, ¿no? Sí, yo no era uno de los primeros bailarines. Éramos 3, 2 hombres y un hombre y 2 mujeres. Los primeros bailarines, ya luego se fueron haciendo. La compañía ya tiene, pues del 63, ya tiene, acaba de cumplir 70, ¿no? 63. Ya no sé. Ajá. Yo me salía, estaba yo comentando que a los 9 meses nos dicen adiós. Entonces seguimos bailando, sosteniéndola, los primeros bailarines, sosteniéndola, entrenándonos entre nosotros. Yo ya daba clase, que es una de mis pasiones también. Ya estaba haciendo bailarinas en la Academia de la Danza Mexicana. Y las primeras chiquitas que se hicieron bailarinas eran mis alumnas de la Academia de la Danza. Okay. Y allí Ahí fue también cuando empezó también su carrera como maestra, como docente. Así es. Sí, que me apasiona también. Sí. Que hace un ratito, no lo platicábamos en cámaras, pero usted me comentaba que pues hay un tiempo límite para ser bailarina, ¿no? Entonces yo creo, más bien es una pregunta que me gustaría hacerle. ¿Usted tenía bien claro que existía ese tiempo límite y que después de eso, qué era lo que seguía? Sí, pues es casi siempre todos vamos a la enseñanza. Pero pues la enseñanza no es tan fácil. Sí, la enseñanza, yo una vez en clase me lastimé la ligamento rodilla y ya no volví a bailar, porque ya mi rodilla no daba. Sí. Entonces, casi a punto de dejar la compañía, porque no teníamos subsidio. Seguimos bailando. Cuando vino el subsidio, nos aceptaron otra vez la compañía, pero no era la gente que estaba en la dirección era una actriz que no sabía, que le habían puesto
de directora de danza porque a ella le pertenecía por escalafón la escuela de teatro. Y como se enojó tanto porque no se la dieron, le dieron danza. Ay, mexicanos, el grito de guerra, ¿verdad? Les advierto que soy muy rebelde, ¿eh? Soy muy rebelde. Y entonces empezaron las dificultades. Una señora que no sabía nada, mandó traer un americano que traía no solo eso, sino bailarinas, y empezó a quitar bailarinas mexicanas dentro de la compañía. Yo no estaba de acuerdo. Ya habíamos como que uno se cansa de luchar cosas. Empezamos a luchar dos grupos en contra y me cansé y dije ya mi hijo acababa de nacer, ya abrí mi escuela y dije hola y adiós, me voy, abro mi escuela, mi hijo estaba bebito y pues me dediqué más a la enseñanza. Ok, y desde entonces, ¿cómo ha sido su experiencia como docente? Porque además... Pues abrí mi escuela. Sí, porque además a mí lo que me llama mucho la atención de la carrera profesional que tiene es que no solamente se ha dedicado a la docencia, sino también a la investigación. Y justo ahí viene también el libro, ¿no? Empecé con mi escuela, pero una vez me invitan a dar clase en uno de los festivales que había antiguamente en el Festival de San Luis. Me invita el IMBA, ¿no? Y yo me encuentro ahí con un doctor que daba una clase que se llamaba, ya no me acuerdo cómo se llamaba su clase, pero era referente a la conciencia corporal. Y empiezo a tomar clase y empiezo a descubrir cuánto yo necesitaba ese conocimiento. Era había anatomía, fisiología, trabajo, que después descubrí que esta conciencia corporal la había descubierto un fisioterapeuta que se llama Tomás Hanna en los Estados Unidos. ¿Cómo recibió ese conocimiento mi maestro, el doctor? No lo sé. Pero me enamoré del trabajo porque contestaba muchas preguntas de las cuales yo me estaba haciendo desde hace mucho tiempo. Y entonces yo tomé la conciencia como mía, porque pues ¿cómo tomas un conocimiento? No es de nadie, es el conocimiento de un hombre con un trabajo. Hay un libro que aquí lo tienen mis alumnas, que se llama Conciencia Corporal. Y entonces yo descubro muchas cosas y me enamoro del trabajo y empiezo a trabajar con mis alumnas la conciencia corporal, porque me contestan muchas cosas. Entonces él da clase, él ya murió, da clase con su esposa a mucha gente en México, pero como tomar clase y no lo aplican. Esto es aplicable a las técnicas. Y empiezo a ver que en la danza clásica algunas cosas que se practican mal, porque hay desalineación de segmentos. Con ya el conocimiento empiezo a aplicarlo a la danza clásica. Simplemente la primera posición, la apertura, está más allá del límite de la rodilla. Por eso los problemas de rodilla. Muchos problemas. Y entonces empiezo a cambiar mi enseñanza, sí, conforme, no a cambiarla, sino a mejorarla. Conforme claro, eso me ha tomado muchísimos años. Y entonces empiezo con mis loqueras de hacer una escuela mexicana de ballet. Y ahí es donde nace el libro.
Ok, si nos pudiera platicar un poco más a detalle sobre el libro. Pues con el libro, viene mi hermano y me dice, oye, yo pienso que tú tienes muchas cosas que decir en la danza. Ay, no, yo no sé, yo no sé escribir, pero mira, me dijo, voy a venir los sábados a verte, habíamos estado separados, y ¿cómo ves? Y trabajamos un ratito contigo, ¿no? Y ahí empecé, todos los sábados venía, trabajábamos, escribíamos algún recuerdo, alguna cosa que tuviera yo, y nos íbamos al cine después, aprovechando. Sí, claro. Para esto yo ya me había divorciado, ya estaba sola, ¿no? Entonces, pues así salió, y así salió, y así salió, y así salió. Pero, pues obviamente, pues ¿quién me va a hacer caso? Yo no soy escritora, ¿no? Soy bailarina. Pero tengo cosas que decir, sí tengo cosas que decir. Todo esto que ya pasó, pues sí tengo cosas que decir y lo plasmo en una pequeña biografía de todas estas cosas, de cómo es la danza clásica en México, cómo es que yo me hice bailarina clásica y empiezo a exponer mis conclusiones con respecto el traumatismo de rodilla es la primera lesión de los bailarines clásicos. El segundo es el tobillo y la columna vertebral en sus diferentes partes, el tercero. Y entonces, con el material que yo tenía, empiezo a desarrollar el trabajo del pie, pero con más trabajo, un trabajo extra del pie o extra del conocimiento del pie, de la rodilla, de todo. Y esa es mi trabajo, pero aplicado a la danza clásica. Y hay muchos descubrimientos que yo he hecho de musculatura, que trabajamos, que ya está dentro del trabajo mío, pero nada más en mi trabajo. Bueno, mis alumnas, los que me conocen, las que toman clase conmigo, las que desarrollan una fuerza en el pie, que no pueden pararse de punta, desarrollan fuerza, se hacen fuerzas, ejercicios para que el pie, el tobillo tenga más fuerza para pararse de puntas, porque no es tan fácil. No. Tenemos 3 en cada pie, son 6 con los 2 pies, y mandas al equilibrio a un punto. ¿Te imaginas la fuerza que necesitas de toda la pierna para pararte de puntas? Y no estamos hablando de más, con el solo pararte de puntas. Sí. Es un conocimiento que no lo dan, que no lo saben, que lastiman gente los maestros. Estuve haciendo ponencias cuando había encuentros en el Cenitín Danza, que tiene, en donde escriben sobre la danza. ¿Sí? Hay un departamento especial que tiene Limba para eso, pero no hay investigadores de este calado, ¿no? Sí. Pero bueno, yo hago todo sola. Bueno, es un primer intento, ¿no? De sacar también ese conocimiento y que los docentes que se dedican... Sí, porque el maestro de conciencia corporal me dio el conocimiento, pero nada aplicado a la danza clásica. Usted más bien fue la que lo adaptó. La que tomé ese... Y se desarrolla, porque trabajamos mucho el desarrollo del pie. Obviamente, optimizamos el movimiento, lo optimizamos. Entonces, pues, ¿cómo no voy a optimizar mi cuerpo, no? Sí, claro. En eso, ¿no? Ok. ¿El libro dónde lo podemos encontrar, maestra? Ya no hay. Ah, caray. Ya son 10 ejemplares que tengo, que los guardo así como
Reliquias, sí. Sí, pero Ok. que habla de toda esa transformación, sí, Se lo pregunto por si hay algún maestro o alguna maestra que esté interesado en adquirir no hay su más libro y que lo pueda. 10, ya no hay 10, ya no hay más. Ujú. Tiene todo eso, pues es como todo en la vida. El que no sabe es como el que no ve. Y entonces esa es que también me ha beneficiado al cuerpo, porque yo sigo haciendo ejercicios de trabajo de las vértebras. Y entonces pues todo esto me permite tener un cuerpo que camine. Si me duele la rodilla, empiezo a hacer ejercicios de rodilla hasta que está en mejor. Claro, casi los 92 años, pues ya es difícil, pero ahí estamos. Ese es el conocimiento que trato de darle a mis alumnos. Ya casi no doy clase. Ok. Por ahí también leí en su currículum que también se ha dedicado a capacitar a maestros y a Sí. maestras, ¿no? Sí, todas ellas son maestras. Ah, ok. Todas ellas son Para maestras. que puedan replicar también. Sí, pero es un arte. Es tanto cuidado como hacer un pianista, ¿no? Pero sí, el conocimiento que yo les puedo dar, pues optimiza el movimiento, optimiza la fuerza, la fortaleza, desarrolla cosas en el cuerpo. Para la tercera edad, estoy dando clase a la tercera edad. Ok. ¿Nos podría platicar un poquito más adelante? Ese es otro descubrimiento. Sí, pues también este trabajo sirve para la tercera edad. Tengo mi doctora de acupuntura, que es mi acupunturista, ahora es mi alumna. Está trabajando sus pies. Pues, es un trabajo que no se conoce, que no se sabe, y es muy bonito y interesante también. Está encantada ella. Sí. La gente de la tercera edad que toma mi clase, sí, pero no es así a las masas, porque pues no hemos podido hacerlo, pero yo me siento muy satisfecha con el trabajo que ella ahorita está haciendo, ¿no? Okay. Porque ya va mejor con su postura, inmediatamente la postura. Esta posición que pues tiene que mejorar, porque... ¿Y eso es lo que ven durante las clases? Sí, con la conciencia corporal. La conciencia corporal es para adultos y para mayores, y para bailarinas también. Ok. Si hay alguna persona interesada en incorporarse al grupo, ¿lo puede hacer? Claro que sí, le damos, ahorita estoy trabajando en Ilali, o como en Página Blanca se llama, Página Blanca, que la propietaria es una bailarina de danza en el aire. Ella estaba lastimada de su columna lumbar, tenía 4 vértebras fuera de su lugar y estaba paralizada. Y sí se ha sentido mejor todo eso. Okay. Entonces por ahí les podemos dejar los datos por si gustan incorporarse al grupo. Cómo no. Maestra, ¿le parece que para que vayamos cerrando esta charla, me gustaría preguntarle de todo lo que ha vivido, de todo lo que nos ha platicado, que bueno, yo sé que en 30 minutos no se puede resumir 92 años de vida y 70 años de vida profesional, ¿no? De todo esto que usted ha aprendido, ha vivido, ha experimentado, ¿qué consejos usted nos puede dar o nos puede aportar a otras generaciones y que nosotros pudiéramos aplicar en nuestra vida diaria? Sí, bueno, los maestros de ballet creen que ya aprendieron todo porque se saben los pasitos. Pero si no existía este trabajo de anatomía. Sí hay muchas cosas, pero ni siquiera no se acercan a esto, ¿no? Entonces yo pienso que
que los maestros se han quedado en solamente trabajar los pasitos y no trabajar el cuerpo. Sí se trabaja el cuerpo, pero se puede optimizar con el trabajo de conciencia corporal. Okay. Lo desechan totalmente. No, son conocimientos de anatomía, sí, de trabajar el cuerpo, de sentir el cuerpo. Este fisiólogo dice que las personas que ya no caminan es porque tienen una amnesia corporal. Amnesia corporal. O sea, ¿por qué quedarnos en el ya me duele los bailarines? La rodilla y ya no bailo. O ya no hago ejercicio. Cuando que seguimos viviendo y seguimos caminando. Y evitaríamos muchos problemas emocionales, por ejemplo, la depresión, si una gente que no camina hace ejercicio y empieza a caminar. Claro que a otros toman la vejez así como que ya no hago nada, ¿no? Pues hay de todo, ¿no? Sí. Pero hablando de vejez. Sí. Pero es un trabajo para la vejez excelente, excelente. La conciencia corporal. Sí. Ok. ¿Nos podría platicar un poquito más a detalle en qué consiste? Este fisiólogo habla de que hay un sentido que nosotros no usamos, que es el sentido sensorial. ¿Cuántos le dicen? Siente lo que estás haciendo. ¿Cómo te imaginas tú que sientes lo que estás haciendo a nivel corporal? Y es iniciarte en ese viaje hacia el cuerpo, pero sintiendo y pensando. Es un viaje maravilloso, ¿no? Aquellos se me duermen de repente porque ya llegaron a tocar el extremo de la sensación. Imagínate, nosotros somos artistas. Si tú llegas a practicar el sentido sensorial, eres mejor artista, ¿o no? Sí. ¿Por qué no tocarlo? ¿Y la conciencia corporal se puede aplicar también a personas que no se dedican a la danza? Claro que sí. Es curativo. El ser humano perdió el sentido de curarse. Antiguamente nos curábamos sin medicina. Lo perdimos. Entonces es regresar a la sensación. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué cosas no te dice tu cuerpo? Almita, tú que lo sientes. Pero ¿qué has descubierto? Dímelo para que yo lo diga. Introspección profunda. Profunda. De las sensaciones de cada articulación, de cada músculo cuando estoy ejecutando un movimiento. Puedo notar contracturas, puedo notar estrés en mis músculos, puedo notar relajación y después de eso me siento lista para danzar, para bailar. Okay. Es una bailarina. Sí. Pero una doctora de acupuntura, le pregunto qué sientes, me va a decir lo que ella siente, lo que descubres, qué cosas descubres de ti mismo. Es sensacional una vez que tú lo practicas, porque es muy personal también. Ok, pues creo que con esto podemos ir cerrando, maestra. Claro que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy a conversando. Esperamos tenerla es más, nuevamente. Yo descubrí cosas, ¿Qué descubrió? Eso.
eso, como dice el fisiólogo, el ser humano ya perdió, antes nos curábamos solos, antes ya no nos curamos solos, al contrario, nos metemos miles de cosas. Y entonces, pues es un descubrimiento, pero pues ahí está en su libro, ¿no? Sí. Bueno, Okay. muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes. el día de hoy. Ha sido un regalo. Gracias a usted. No, gracias.